Bienvenidos, ¿cómo les va? Esta es una nueva emisión de Líderes y Personalidades del Mundo. Vamos a comenzar hablando de nada más y nada menos que el cambio climático. Ustedes saben que se llevó adelante la cumbre anual del cambio climático. En este caso tuvo que ser en Madrid porque Chile, por los problemas de protestas sociales, no pudo ser el anfitrión. Estuvo allí nada más y nada menos que la activista ecologista Greta Thunberg, que además ha sido designada por la revista Time, ahí vemos la tapa de la revista, como personaje o personalidad, mejor dicho, del año. Y ustedes se preguntarán por qué eligen a esta joven activista como personalidad del año. Y la explicación es muy breve y muy sintética y a mi juicio creo que correcta. Es la personalidad que logró hacer posible que el mundo hable del cambio climático. Más allá de las diferentes posturas, esta es una realidad que no vamos a negar. Ya mismo le doy la bienvenida a Alejandro Launagaray y a Enrique Romero para que me den su parecer respecto de este tema, porque hay mucha polémica, ¿no? ¿Por qué esta chica, si en realidad el cambio climático no pasó nada, las cosas siguen igual? Ella misma lo dijo en la cumbre de Madrid. Pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede con lo que significa la presencia de Greta Thunberg en estos lugares. Primero que nada, la opinión de Alejandro Launagaray. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo están? Un placer, como siempre. A ver, está bien, ¿no? En primer lugar, porque es necesario, es un tema que ya se viene hablando ya desde el principio de los 70, la cuestión del cambio climático, la sustentabilidad, la necesidad de realizar cambios. Poco se ha logrado en base a los principios que se han proclamado en las últimas décadas. Es más, se ha ido empeorando la situación climática a nivel mundial y el cambio climático, para gravedad y poniendo en peligro la supervivencia humana en el futuro, es real y estamos cada vez peor. No es que cada vez mejor o que avanzamos poquito, no. Seguimos retrocediendo y, como siempre digo, es una carrera que se corre marcha atrás. Y bueno, pero es innegable que la personalidad de Greta le dio un impulso, digamos, a la lucha de la causa de todos los ecologistas. Sí, ¿no? sí, por supuesto. A ver, sí son muchas personalidades de Hollywood. Y bueno, con la cuestión de la juventud y los niños como nuevos referentes para generar conciencia, tanto en la gente, en los pequeños, en los niños, como en los mayores, sirve, suma, está bien, está bueno, ayuda, pero mientras las grandes corporaciones industriales y los gobiernos, que muchas veces son manipulados por los grandes lobbies industriales que no permiten ningún tipo de avance, porque mientras nosotros hablamos de esto, sale a la bolsa la principal compañía contaminante, que es Aramco, la saudí, de Arabia Saudita, que cotiza sí, superando a Apple y a las otras dos, tres tecnológicas juntas. Y la cuestión de las emisiones, que acá después por ahí... algunos datos para tener en cuenta, y que no podemos discutir porque no somos científicos. Pero bueno, son datos que provienen de fuentes confiables. El 80% de las energías que usamos vienen de los combustibles fósiles. Sí. Y al parecer estos combustibles fósiles generan los gases que son los famosos gases de efecto invernadero. Sí, exacto. Y esto que genera que la temperatura de la Tierra siga en aumento. Sí. Ese es un dato, no es una opinión, es un dato. Segundo, hay un amplio consenso científico respecto de este dato. Sí. También es un dato, no es una opinión. Tercero, empiezan a resurgir de manera mucho más interesante para las industrias todo lo que tenga que ver con las energías renovables, que empiezan a ser incluso más competitivas económicamente, sí. Empiezan a tener un mayor margen de rentabilidad para los empresarios, que esto es fundamental. Es clave. Otro dato. Hay 8 millones, entre 6 y 8 millones de personas que mueren anticipadamente por contaminación. Y hace poquito veíamos las imágenes de lo que pasa en China, por el grado de contaminación que hay, que se ve toda una neblina permanente y no logran bajarla. Y el último acuerdo importante que se firmó, donde todos los países prestaban una conformación para empezar, digamos, a ver con mayor seriedad el tema del cambio climático, fue el Acuerdo de París en el año 2015, del que Estados Unidos se retiró, todavía no del todo, pero sí tiene muchas ganas de hacerlo oficialmente. Después de todos estos datos, le damos la bienvenida a Quique Romero, y la pregunta es muy puntual, Quique.
¿Se merecía este puesto en la revista Time, Greta Thunberg? Bueno, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Evidentemente, en el juego de hoy, a mí me toca hacer de policía malo, a ustedes les tocó hacer de policía bueno. Greta Thunberg no se merece. Bueno, sí, porque se trata de una revista, al fin y al cabo. A ver, hubo un gran lobby hace un par de meses atrás para que a Greta Thunberg le otorgaran el Premio Nobel de la Paz. Evidentemente, la Academia Sueca no se sumó a esta campaña y al lobby lo dejó pasar por un costado. Evidentemente, la Academia Sueca cuenta con un equipo de científicos que le dictan, la asesoran acerca de los rigores científicos que puedan tener o no todas estas cuestiones del cambio climático. Y en lo que hace a datos, la comunidad científica está muy dividida. La mitad de la comunidad científica sí habla del cambio climático como un problema, la otra mitad no. Pero los que tienen prensa son los de la mitad que están a favor. Y porque no deja de ser una amenaza, Es y ante una la amenaza. incertidumbre tiene que ser un tema Claro, que tenemos que pero tener hay en que cuenta, porque dividir nadie dos tiene con cosas. certeza qué es lo que va a pasar. Ahí en el está, futuro. pero hay que dividir dos cosas. Uno es el aumento promedio año tras año de las temperaturas en el planeta, es un hecho indiscutible. Pero ahora que eso sea producto del CO2 está muy discutido, Y hay que diferenciar cambio climático de contaminación, son dos cosas distintas. El cambio climático hasta en cierto orden, hasta es ajeno al accionar del hombre, tal vez atribuible al fenómeno precesión de los equinoccios o precesión de las eras, que es uno de los 3 movimientos del planeta Tierra, que ya Platón mismo describía esto. Entonces, el hombre no puede hacer nada contra eso, sí contra la contaminación. La contaminación Claro. es terrible Ahí es donde todos y es coincidimos, accionar del hombre, y eso no hay duda. Miren, Hay islas en los océanos de desechos humanos. Sí, es horrible, y esas Eso es imágenes son terribles. horrible. Bueno, en esta ocasión, para cerrar el tema de Greta, la revista Time ha valorado que la joven activista sueca, textuales palabras de la revista, ha logrado convertir una vaga preocupación sobre el planeta en un movimiento mundial que exige un cambio global. Así que yo adhiero a estas palabras. Para mí sí es el personaje o uno de los personajes importantes del año, no solamente porque lo diga la revista Time, sino porque ha hecho que mandatarios importantes en la región y en el mundo, cuando hablo del mundo me refiero nada más y nada menos que a Donald Trump, que le dedicó un tuit, y también en la región a Bolsonaro, que también le dedicó un tuit y la trató de mocosa. Digo, para que los presidentes presten atención y le respondan a esta chica, es porque, sin llamó lugar la a atención, no hay dudas, duda. llama ¿Viste la el tuit de atención. hoy de Donald Trump? ¿Qué decía? Le recomendaba que salga al cine con amigos, que se relaje, que haga un tratamiento para la ira. Eso le decía Donald Trump Claro. hoy en Twitter Lo tendría- a la niña Greta. Debería también, deberían hacerlo juntos por ahí en todo caso. Bueno, ¿no? Bueno. Vamos a cambiar de tema porque me sugirió Quique en la semana, y la verdad que es un tema que es interesante tocarlo. No, seguramente no lo escucharon en ningún lado, pero sí lo van a escuchar y lo vamos a analizar aquí. Desde que inició la guerra Estados Unidos en Afganistán, cuando se derrumban las Torres Gemelas, ustedes saben, ¿no? En el año 2001, la culpa de todo esto, según el gobierno de aquel entonces que estaba al mando George Bush, dijo que esto era un accionar de los terroristas de Afganistán, que estaba detrás del derrumbe de las Torres Gemelas y de otros edificios importantes en los Estados Unidos, nada más y nada menos que Osama Bin Laden. Y a partir de ese momento envían, a menos de un mes del derrumbe de las Torres Gemelas, a muchísimos soldados estadounidenses a Afganistán. ¿Para qué? Para controlar el terrorismo. Desde esa fecha, del 2001 hasta hoy, sigue la guerra activa. Según indicaciones, y estos también son datos, la guerra en Afganistán ha pasado 3 gobiernos, primero con Bush, después con Obama y ahora sigue con Trump. Hubo 2.300 soldados estadounidenses que perdieron su vida.
Al menos 20.589 heridos estadounidenses solamente estoy hablando, porque vamos a focalizarnos en lo que pasa en los Estados Unidos. Se ha gastado $1 billón en esta guerra y actualmente todavía quedan en Afganistán cerca de 13.000 soldados. Trump está negociando con los talibanes para que de estos 13.000 soldados queden solamente 8.600. En medio de esta situación salió un informe interesantísimo del Washington Post que dice lo siguiente, que hay 2.000 páginas que confirman en este informe. En estas 2.000 páginas hay 400 entrevistas con personas que participaron directamente de la guerra, que dicen que todo lo que dijeron militares, funcionarios, dirigentes que tienen que ver con la diplomacia, absolutamente personalidades de mandos superiores, todo lo que informaban al pueblo estadounidense respecto de que la guerra en Afganistán estaba progresando es mentira. Algo que todos ya sabíamos desde un principio, pero que un informe logre corroborarlo gracias a que hay una ley en los Estados Unidos, que es la ley de libertad de información. Llevaron esta ley a la justicia y finalmente la justicia les tuvo que dar la información que le venían negando. Se termina confirmando esta realidad. Quique. Bueno, mira, acá hay que subrayar la última palabra que acabas de mencionar, que es mentira. Esta palabra tengámosla bien clara en el centro de nuestras mentes. Y todo esto gira en torno a las famosas teorías de la conspiración, que siempre aparecen, cada vez que aparecen, aparece siempre el que le conviene que esto sea teoría de la conspiración, diciendo, no, esas son las teorías de la conspiración, a modo de descalificación de todo lo que diga un informe, por ejemplo. Yo te voy a contar. Pero es un informe que se basa en registros de agencias oficiales en los Estados Unidos. Por eso mismo. Esta no es una opinión del Washington Post. No, por lograron, eso mismo. Lograron Siempre acceder a información exclusiva que se les estaba haciendo negada. Pero bien puede aparecer desde el gobierno como, no en esta oportunidad todavía no hubo ninguna voz, pero sí cuando sucedió anteriormente con respecto a los informes del Congreso que hablaban durante el final de la gestión de Bush, que se ordenó invadir Irak en base a mentiras, sobre supuestos informes de la CIA que hablaban de que Irak poseía armas de destrucción masiva y que resultaron ser totales mentiras, y en base a eso se armó toda la invasión a Irak. Y que no hubo ni siquiera una condena de nada, ¿no? Para los Pero ahí la defensa del gobierno de Bush decía, no, son todas las teorías de la conspiración. Yo te voy a contar la primera de todas las teorías de la conspiración. La teoría de la conspiración, la más absurda de todas, dice que 18 saudíes que aprendieron a volar en 15 días en Florida aviones Cessnita de los chiquitos, lograron secuestrar y someter a toda la tripulación y a todos los pasajeros de los aviones con cuchillos de plástico, tomar el control de esos aviones, estrellarlos contra las Torres Gemelas con la maestría de los mejores pilotos de caza, y eso no una vez, sino 2 veces, y no solo tirando 2 edificios, sino tirando abajo 3 edificios, y que sabemos que eran ellos porque encontraron el pasaporte del jefe de ellos entre los escombros de las torres porque lo tenía metido en el bolsillo. Si creemos en esa teoría, claro, que es la gran teoría de la conspiración, a toda la humanidad, ¿no? Pará, no solamente... y que esos tipos estaban comandados desde una cueva en Afganistán por un loco con turbante que todo eso lo manejaba con un celular. Creer en eso, y que porque estaba escondido en una cueva en Afganistán había que invadir Afganistán. Y que después, cuando ese loco con turbante, 10 años después, lo atraparon, lo subieron a un helicóptero, su cadáver, y como lo estaban llevando a Estados Unidos, se les cae al agua en el camino y nadie vio el cadáver, nadie vio... Creer eso, esa es la verdadera teoría de la conspiración. Para sumar más datos, antes de pasar a Alejandro, en el año 2018, el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, me refiero al general Joe Dunford,
dijo lo siguiente, que Estados Unidos tiene presencia militar en 177 países, que hay 300.000 soldados desplegados de los Estados Unidos en el mundo, 300.000 soldados. El 70% de los países del mundo tienen presencia militar de los Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de esta gran presencia militar? Estos son todos datos. Garantizar la seguridad de los Estados Unidos. Siempre en el medio está garantizar la seguridad de los Estados Unidos, como si eso fuese excusa suficiente para invadir un país. Y por último, no se olviden que la presencia militar de los Estados Unidos en Siria y en Irak también tiene que ver con la lucha contra el terrorismo. ¿Qué te significa este informe, Alejandro, del Washington Post, donde deja, digamos, expuestos a los altos mandos, ¿no?, de funcionarios políticos, diplomáticos, militares en los Estados Unidos que le han mentido a sus ciudadanos, lo que significa la mentira para el pueblo estadounidense, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, tengamos en cuenta que una frase de estilo, ¿no?, hace siglos. La primera víctima en cualquier guerra es la verdad, primero, básico. Todo el sistema mediático y mismo la gente, como bien dijiste al principio, todo el mundo sabe que la guerra de Afganistán no estaba teniendo ningún avance, es claro, por supuesto, pero hay un par de ejes. Primero, hay que seguir manteniendo a esos datos que vos dabas, Vero, te agrego, son más de 600 bases militares que tiene Estados Unidos alrededor del mundo para tratar de mantener cierto dominio que ahora se está resquebrajando en las últimas décadas, ¿no? Siempre que hablamos de los cambios que están produciendo en el mundo. A ver, el continuo flujo de recursos económicos de los contribuyentes a las grandes empresas de armas, la importancia estratégica de Afganistán como ruta entre los grandes poderes y recursos de Asia, como fuente de recursos naturales. Ya hay mapeos de la época soviética y que después hicieron los Estados Unidos de más de $1 trillón, estamos hablando, no $1 billón para nosotros dólares, sí, en recursos naturales, no solo petróleo y gas, estamos hablando de minería, se hablaba en los Estados Unidos que tenía la misma cantidad de litio que Bolivia, hablamos de oro, de carbón y de otros recursos, tierras raras también, recursos estratégicos para la guerra tecnológica. Afganistán históricamente estuvo siempre disputada y tironeada entre imperios, el imperio británico que lo dominó, entre el imperio ruso, en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahora, bueno, y no olvidemos una cosa, ¿no?, que hablamos del principio de la guerra. Un año antes de la invasión norteamericana a Afganistán, un año antes de los atentados, el gobierno en el año 2000, el gobierno de los talibanes había reducido notablemente la producción de opio, había multiplicado... A cero, no notablemente, la llevó a casi cero. A cero, multiplicando por 10 el precio internacional de ese recurso que necesitan no solo el narcotráfico, sino las grandes farmacéuticas que por ese año empezaron la epidemia de opiáceos que hoy en Estados Unidos mata más gente que las drogas ilícitas. Sí, es un problema en el que se produjo la invasión y ya a partir del 2002 volvió a subir y hoy está en los niveles más altos en la historia de la producción de opio, que Afganistán le quedan muy pocos recursos. De los talibanes, hoy los talibanes controlan más territorio que en el 2001, que es cuando fue la guerra. Pasaron durante la guerra de Afganistán tres presidentes mintiéndole al pueblo estadounidense. Yo quisiera saber qué consecuencias va a tener esto o qué reacción van a tener los estadounidenses frente a este informe. Y por último, recién hablabas del opio. Afganistán tiene el 90% de la producción de opio que se comercializa a nivel mundial, que es, ustedes saben, la fuente base para la heroína. Y por último, o para seguir agregando datos, mejor dicho, hablábamos de que el presidente Donald Trump estuvo hablando y tuvo reuniones. De hecho, la última fue el Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos. Se reunió con los talibanes, que si bien Afganistán tiene un presidente electo, este presidente responde más bien a los intereses de los Estados Unidos, los que controlan la mayor parte del territorio afgano, que tiene que ver con la producción de opio, entre otras cosas, son los talibanes. Por eso es que es tan importante para el presidente Donald Trump tener una reunión con el presidente de Afganistán, con los líderes talibanes y tratar de encontrar una solución. Ahora, empecemos a hablar estratégicamente y hagamos de cuenta que somos los Estados Unidos.
¿Cómo retiramos las tropas? Si nos conviene retirar las tropas y qué deberíamos negociar a cambio de este retiro de tropas con los talibanes. Bueno, mira, lo primero que hay que entender, vos recién decías que el objetivo de todo esto es garantizar la seguridad de los Estados Unidos. Y no es así. El único objetivo es garantizar la rentabilidad de dos grandes conglomerados fundamentales que gobiernan el mundo. Uno, los chicos texanos. Cuando digo los chicos texanos, está bien, Quique, me pero refiero mira, al conglomerado petrolero con sede para en ir Texas. por partes. Si no está afectada la seguridad nacional de los Estados Unidos, reitero, estamos tratando de pensar estratégicamente. No lo está. Sabemos que no lo está. No. Somos Donald Trump todos nosotros Sí. con el gabinete y están todos aquí los grandes, los líderes, los altos mandos militares. Sabemos que esa seguridad no está afectada Así en es. absoluto. Y también sabemos que la guerra no se ganó y no se va a ganar. Por cuestiones que no interesan en esta mesa, pero hace 18 años que no la ganan. Así lo mismo le pasó en Vietnam. ¿Qué a los negocio, Estados Unidos. qué le interesaría escuchar a un líder talibán que le tiene que dar a cambio a los Estados Unidos para que los Estados Unidos retire sus tropas? Y si es que le conviene a los talibanes que Estados Unidos retire sus tropas. Ayúdeme a pensarlo Desde ya que a los así. talibanes le conviene. qué Veamos les conviene? cómo son los talibanes. Primero, los talibanes es el grupo que tomó el gobierno de Afganistán antes del 2001. Se caracterizan por ser un grupo súper recontra extremista ortodoxo musulmán. Aplican la máxima ortodoxia que marque el Corán. Recordemos cuando salieron a tirar abajo todas las imágenes de los dioses, imágenes que venían desde siglos de ¿Por qué decís antigüedad, que les conviene? milenios, ¿Por qué decís que milenios. les conviene a ellos ¿Eh? el retiro de las tropas de los Estados Unidos? Y principalmente, y la religión, el Corán, marca no alcohol, no drogas. Tener a su país como uno de los principales productores de drogas dentro del esquema religioso talibán es una contradicción, y ellos mismos cuando tomaron el poder Claro, pero esa acabaron contradicción, con eso. Cuando Quique, vino es la la misma invasión- contradicción, perdón, es la misma contradicción que tienen los Estados Unidos cuando Sí. dicen afecta a la seguridad nacional. Bueno, Hablemos desde lo estratégico, Cuando desde vino lo la práctico. invasión de vuelta Pero- empezó el negocio de la droga, Claro. y quieren deshacerse del negocio de Pero la no droga. se van a Lo que- deshacer no, si ese no, negocio no, les no lo- trae un montón de dinero. ¿Cómo se van a deshacer pero de eso? no, Les digo, los talibanes no tenemos- les interesa el dinero. No tenemos... ¿Vos pensás que no les No, interesa el dinero? para nada que no les El interesa la 90%, religión. ¿A qué talibán no le interesa A el los dinero? talibanes les interesa la religión, Pero ¿y por qué básicamente. tienen el no 90% de la producción de opio? Tengamos en claro una Porque cosa. la tienen desde que vino No. la invasión norteamericana, cuando No, ellos pero- A ver, controlaban Ale, el país. porque no me cierra un poco lo que me dice Quique. Ojo, la clave acá no es solamente la posición de los Estados Unidos, porque Estados Unidos hace años que viene conversando con los talibanes, ahora se conoce, este año se conoce, pero los talibanes ya se han sentado a negociar con los rusos, con la participación de otros países de la región, y ya no es Estados Unidos el único que tiene el poder y la influencia sobre Afganistán y sobre la región. ¿Qué, No qué solo conversan los talibanes con Rusia? ¿Que los protejan de los una nueva talibanes invasión con quieren Estados volver Unidos? a tomar el poder. ¿Qué Y quieren? lo que ellos quieren entrar en Kabul los talibanes, en la Claro. capital? quieren tomar el poder Sí, el político poder y el político manejo de total. las instituciones. Sí, Pero el controlar poder- la nación, A ver si como lo estamos de hacían acuerdo. hasta ¿No la diciembre del controlan ya 2001. la nación? No, No. controlan No. algunos sectores, y el poder instaurado a la fuerza por el Imperio Norteamericano Es un fracasa, títere- como un ha títere nombrado fracasado por los Estados Unidos. históricamente cada ¿Se potencia. podría que- decir que en Afganistán el 50% del control lo tiene el gobierno y el otro 50% los talibanes? ¿El gobierno No afgano y sé el a otro 100 50% los porcentajes, talibanes? no me atrevería a decirlo, pero que hay una Pero hay un lucha. equilibrio bastante Hay una lucha parejo. para ver quién sobresale desde ya, y por eso Estados Unidos está mirando. Si Estados Unidos tuviera el control, ni le ¿Y generaría por qué a un los problema. talibanes, qué les pueden ofrecer los rusos a los talibanes? Bueno, apoyo para el control frente al ¿Apoyo apoyo sin que de Rusia Estados después se quiera meter como se metió a los Estados No, pero- Unidos? no, por Sí, supuesto pero que no- se va a meter. Ojo, y por que no supuesto que confían está tampoco metido. los rusos los No, talibanes. La por historia de supuesto que Afganistán es no. no confiar en nadie. A ver, en Afganistán han detenido hasta las invasiones de Alejandro Magno, y están hoy en el último periodo de la historia deteniendo la invasión de los Estados Unidos, y vienen de haber sido exitosos deteniendo la invasión de la Unión Soviética. Sí, con ayuda y O sea que
información y armas de los Estados Unidos. El promedio de edad, esto es para que todos vayamos teniendo en cuenta también datos que vale la pena mencionar. El promedio de edad del ciudadano afgano es de 18 años. Esto es por las guerras, lógicamente. Es un país que ha estado en guerra desde los años 70 con la invasión rusa, como recién decía Quique. Es decir, Sí, de manera continua. De manera continua. Sí. No hay forma de que un ciudadano afgano no sepa lo que es convivir con la guerra. Y además hay que sumar esta otra realidad. Afganistán es uno de los países más pobres y además con una violencia absolutamente extrema, por lo que les estamos contando, del mundo desde hace años. La mitad de los afganos no sabe leer ni escribir. Y otro dato es que hay un alto grado de corrupción, pero es tan alta la corrupción en los funcionarios políticos en Afganistán que a los afganos no les interesa reconocerle nada a los funcionarios políticos. Es decir, no se casan con la política ni tampoco se terminan de casar con el régimen talibán porque tampoco son todos talibanes. Bueno, hay un verdadero problema para, en esta sociedad. Ahí acabas de dar con la clave. Primero, una cosa es el poder político instaurado luego de la ocupación, que obviamente para mantener una ocupación de un país por parte de una fuerza extranjera, siendo un propio nativo del país, hay que ser muy corrupto. Eso lo descubrieron los ingleses en la India y por eso estaban los cipayos, que eran propias milicias indias que sometían a su propio pueblo por cuenta y orden de su majestad británica. Bueno, entonces hay que ser corrupto para estar de ese lado. Y del otro lado están los talibanes, que son sumamente religiosos, y en la religión musulmana no hay lugar para la corrupción, desde ya que no hay lugar ni para la corrupción. No, para la corrupción no, pero para la producción de opio sí. No, tampoco, no. Pero que no, eso está manejada no. por poderes que son Claro, externos a Afganistán. la droga la manejan desde que llegó afuera. la invasión yanqui. Exacto. Antes de eso, los talibanes A ver, terminaron tengamos en con claro- la Entiendo, droga. pero no son los talibanes los que están en los territorios donde se produce el opio. No, casualmente. O sea, es donde que no se están los financian. talibanes. ¿No A ver, controlan ellos? ¿Qué? No lo No, controlan, lo Verónica. controlan las fuerzas No. de ocupación y los cipayos que le responden a las fuerzas de ocupación. En Coto, cada nuevo año va a ser mejor. Cerca tuyo quiero estar, dulzura encontrar, llenarme de placer elegir, disfrutar de tu frescura y brindar con tu ternura, de lo simple de mirarnos, sonreír, todo va bien, cuando estás bien, yo te Y que seguir conociéndonos sea una fiesta. quieres poder festejar, querer ser feliz, todo va bien. Coto, yo te conozco. Nos conocemos. El nuevo borrón BAT 340 es retornable. Significa que la BAT se va y luego it's back. Not bad. Welcome. La sustentabilidad. Budweiser. We brew birra. Esta fiesta celébralas con Go de BBVA. El lunes 16 y martes 17 de diciembre tenés un 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en los mejores shoppings. Descarga Go de BBVA y aprovecha los beneficios para estas fiestas. BBVA, creando oportunidades. Has llegado a tu destino. Acá no hay ninguna fiesta, querido. 38, 38, 26. Time to wake up. No. Come face another shiny day with me. Like the sun will rise in the east, my friend. Ain't no rolling stone. Want a home to call my own. La, la, la. Tu hija ama su vasito más que a sus juguetes y no toma nada sin él. A ella también le puede gustar. Raid Cebos Matacucarachas elimina las cucarachas grandes, pequeñas y sus huevos, manteniéndolas alejadas de todo lo que amás. Raid, tan exigente como vos. S.C. Johnson. Nueva lata Freeze Blue, Blue. Trae tu sueldo a Banco Galicia.
te damos hasta 10.000 pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en bancogalicia.com. Banco Galicia. Festival por la Democracia, Latinoamérica en mi piel, domingo 15 de diciembre, 18 horas, Plaza Italia de Zárate. Ballets folclóricos bolivianos. Desde México, Gabino Palomares, Cecilia Roseto y Baglietto Vitale. Entrada libre y gratuita. Viva la democracia. Latinoamérica unida. Zárate Municipio. Gobierno Osvaldo Cáfaro. En estas fiestas, Macropremiate convirtiendo tus puntos Macropremia en ahorros en indumentaria, jugueterías y supermercados. Ingresá a Macropremia a través de banca, internet o app Macro. Conocé los comercios adheridos y disfrutá de estos beneficios. Macro, cerca siempre. Para seguir compartiendo, los que somos Movistar podemos pasarnos gigas entre nosotros porque... No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Pasá gigas a quien quieras y te devolvemos el doble. Los que somos Movistar tenemos más. Hoy es noche de amigos y Diego preparará su especialidad. Sirve un poco de gin con otro poco de agua tónica en una copa con hielo. Y brindan mientras esperan el delivery. Gordons, ¿te prendés? ¿Todavía no probaste la nueva leche La Serenísima 2%? Una leche más liviana que la roja, con el mismo aporte de proteínas, calcio y vitaminas, pero con menos calorías. La nutrición y el sabor de siempre en una leche más liviana. Es tiempo de Navidad, es tiempo de regalos. Este 13 y 14 de diciembre, disfruta de los mejores beneficios. Porque en los locales adheridos Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Palermo, Portal Lomas, Portal Escobar, Factory Parque Brown, Factory Quilmes y Factory San Martín, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard y Visa Débito de Banco Provincia, tenés 25% de descuento para cartera general y 30% de descuento para clientes Impulso. Crecimiento, evolución, logros, confianza, solidez y experiencia. Además, 3 cuotas sin interés. Tus shoppings favoritos te esperan. Los beneficios también. Costo financiero total efectivo anual 0%. En todas las cocinas sucede algo increíble. La metamorfosis. Una transformación mágica. Las galletitas que no se terminaron, en un instante decoran una torta. Y el asado que sobró se convierte en unas ricas empanadas. Ziploc es más que una bolsa, es más frescura para más comidas. SC Johnson, una compañía familiar. Aterrizá en Provincia Seguros y viaja. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Llama al 0810-222-2444 o consulta con tu productor asesor de seguros. Con tu tarjeta naranja, aprovecha este martes hasta un 25% de descuento y plan Z 3 cuotas 0 interés en las mejores marcas de indumentaria. Ahora con naranja podés más. Como mamá, estás en cada detalle. Le prestás atención a las pequeñas cosas, especialmente cuando llega la noche y tu familia descansa. Por eso, elegís el nuevo Fuji Noche, el único que con solo 4 aplicaciones, una en cada esquina de la habitación, protege a tu familia de los mosquitos por hasta 10 horas para que puedas descansar tranquila. Fuji, protege como vos. SC Johnson, una compañía familiar. Cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En los más fríos, pero afectuosos. Y en el que tiene todo calculado. Nuevo termidor con tapa. Cierra por todos lados. En estas fiestas, Macropremiate convirtiendo tus puntos Macropremia en ahorros en indumentaria, jugueterías y supermercados. Ingresá a Macropremia a través de banca, internet o app Macro. Conocé los comercios adheridos y disfrutá de estos beneficios. Macro, cerca siempre. La fragancia te lleva adelante. El bosque te susurra al pasar. Este es el lugar al que perteneces. Nueva fragancia, edición limitada Glade. SC Johnson. Frozen 2 de Disney, solo en cines. Con Glade podés ganarte un viaje para 2 personas con todo incluido a El Calafate. Comprando cualquier producto Glade, viví una experiencia única con tu hermano del alma. Y sumá triple chance con la nueva edición limitada Frozen 2 de Disney.
Bueno, ¿qué me cuentan de la aparición de Evo Morales en la Argentina? Teniendo en cuenta que ha pedido en principio su asilo político, pero ahora ya en condición de refugiado, no solamente él, sino también otras, en total son 5 personas. Él, el vicepresidente, la ex ministra de Salud, los hijos de Evo Morales ya están aquí. Que están acá, que están estudiando acá. Exactamente, y además desde Bolivia, que ya se ha reconocido a Evo Morales como el jefe de campaña de las próximas elecciones. Sí, todo muy raro y muy repentino. Primero, su salida de México hacia Cuba para hacerse un tratamiento médico prometía que iba a volver a México y no volvió, quedó mal con los mexicanos, por lo menos debería volver a decirle gracias a López Obrador por haberle acogido. Por eso le agradece, ¿no? En este por lo menos, tweet, pero asume, no se llega a hacen vía México, Twitter, país hermano. No, debe haber hablado también con él, pero para por el eso. público también lo hace justamente presente. Pero mi eterno agradecimiento al presidente López Obrador, al pueblo y al gobierno de México por salvarme la vida y por cobijarme. Me sentí como en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos durante un mes. Pero también dijo Evo Morales que está más cómodo en la Argentina. La pregunta es, vos decías, primero en Cuba, con un supuesto tratamiento médico, y ahora aquí en la Argentina, y desde Bolivia, que lo consagran como jefe de campaña. Hoy llegó de golpe y nos enteramos, y salió a hablar nuestro canciller Felipe Solá, y dijo que sí, que se le va a dar la condición que él solicite, asilo político o de refugiado, pero que se va a tener que mantener al margen de emitir opiniones políticas. Y si eso fuera así, no le serviría a Evo, no viene acá para quedarse callado. Bueno, por lo menos públicamente no las va a poder emitir, que difícilmente pero entonces lo no va aparte, a poder hacer la campaña que necesita hacer. ¿Y para qué lo eligen como jefe de campaña en Bolivia? Por eso mismo. No, bueno, es que lo que dice el canciller está bien, porque, a ver, después la Clara dijo, bueno, es un acuerdo que tuvimos nosotros de palabra, pero en el estatus de refugiado, el que él firma y al que él accede, no se especifica en ningún momento la no opinión sobre temas políticos de ninguna parte del mundo, menos del país de donde él es origen, ¿no? Ahora se están postulando ya para formar el tribunal electoral, que bueno, ya está todo, por supuesto, todo amañado porque están viendo una dictadura de facto. Pero no creo que Evo Morales pueda mantener silencio sobre esta cuestión. Sobre si se radica en la Argentina o es una visita del presidente. Dijo, viene para quedarse en la Argentina. La condición con la que entra es la que se le ha concedido como asilado en principio y después como refugiado, ¿no? Entre los cuales no solamente está Evo Morales, también su vicepresidente, el ex canciller Diego Pari, la ex ministra Montaña, la ex ministra de Salud, y el ex embajador de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Esas 5 personas pidieron asilo. Se les dio el asilo para que entren al país en principio y ellos están ahora firmando el pedido para ser refugiados, que ya finalmente se lo otorgan. Porque vos podés pedir refugio en un país, el estatus de refugiado, cuando estás dentro del territorio. No es que estás en México y decís, bueno, yo quiero refugiado. No. Pero que para que el país, o sea, en este caso el argentino, México o el que sea, te acepte como refugiado, tenés que presentar argumentos. Sí, por supuesto. Y esos argumentos tienen que ver con su salida de Bolivia en las condiciones que todos conocemos. Los argumentos que presente Evo Morales tienen muchísimo peso y son de interés del nuevo gobierno argentino desde ya. Pero entendamos una cosa, ¿por qué acá en la Argentina? Y que además están los hijos de la cara. Aparte, ¿por qué acá en la Argentina? Porque acá en la Argentina hay 2 millones de residentes bolivianos. Y esos 2 millones de residentes bolivianos, en su gran mayoría, lo apoyan a Evo Morales. Evo Morales, si quisiera, con esos podría armar un ejército e invadir Bolivia. Obviamente que no va a ser en esos términos la cosa, pero por la cantidad de gente de la que estamos hablando, se podría llegar a pensar en una locura de esa naturaleza. Obviamente que la invasión de los bolivianos para recuperar el control de su país, Bolivia, va a ser vía política. Y va a ser también muy interesante cuando Evo Morales designe al candidato por el partido del MAS para las próximas elecciones, que todavía no hay fecha, pero que se van a ocurrir. Por lo visto, da la sensación de que que no se va a quedar Yanine Áñez ahí para... No, claro, va a tener un rol fundamental. Yo pienso que ya lo tenía definido. Él esperó
esperó que asumiera el nuevo gobierno, donde no iba a tener ningún problema y lo iban a recibir con los brazos abiertos y darle el estatus de refugiado, que le da una residencia temporal, le puede dar hasta un documento y accede a todos los servicios públicos. Y además puede trasladarse en el territorio argentino donde él quiera. Total, probablemente uno estima, por sentido común, que podría estar yendo para el lado de Salto. No puede ser extraditado a ningún lado, eso es clave, porque eso es muy importante, llega a tener algún pedido internacional. Ya tiene una causa internacional por terrorista, ¿no? Bueno. La presidenta interina, Yanine Áñez, la presentó esta causa diciendo que él es el que está manejando los hilos desde afuera para generar todo el caos que se vive en Bolivia con la resistencia, sobre todo de los indígenas. Le dicen a él que es un terrorista, el otro dice a los otros que son golpistas, usurpadores del poder. Son acusaciones cruzadas. Es la pelea política. Obviamente que va a ser muy interesante seguir la evolución de la pelea política que va a dar Evo Morales desde acá de la Argentina. Sí, va a ser sumamente interesante para nosotros que somos analistas y estamos acá. Sí, claro, sí, la verdad que sí. Bueno, y el último tema que es interesantísimo tiene que ver con Finlandia, que finalmente ha quedado como primera ministra de este país, que la verdad es un país que es un modelo a seguir en muchas cosas, ni que hablar de la educación en Finlandia. Ahí están viendo ustedes en pantalla, el gobierno que ahora está en Finlandia está encabezado por una mujer muy joven, ella se llama Sanna Marin, tiene apenas 34 años y quedó dirigiendo, conformada por una coalición, no está solamente ella. Son 5 partidos los que conforman, digamos, la coalición a la que ella pertenece. Y las líderes de estos 5 partidos son todas mujeres. O sea que no solamente hablamos de la primera ministra, que ustedes la están viendo en pantalla. Ella antes era ministra de Transporte y Comunicaciones en Finlandia. Sino que quienes están en la coalición también son mujeres. Y como si este dato ya no fuese interesante, en el año 2017... el ministro de Cultura y Educación, que era, no sé si no era un hombre, pero el ministerio finalmente toma la decisión de regalar, reitero el año, 2017, regaló a todos los alumnos de 15 años un ejemplar del ensayo Todos deberíamos ser feministas. No le llegó a Quique Romero el libro. Bueno, mira, pero le vamos si a dar vamos opinión, a analizar este fenómeno desde la óptica feminista, nos estamos equivocando de acá a la China. El hecho de que sean todas mujeres las que asumen el gobierno hoy en Finlandia no es más que una casualidad. Les tocó a todos los partidos que estaban ahí, que en ese momento estuvieran al frente las mujeres, y una de ellas termina asumiendo la primera magistratura de Finlandia. Analizar esto desde el punto de vista feminista es lo que quiere el sistema, sería un grandísimo error hacerlo. Y eso del ministro de Educación, bueno, en todos los países de Europa hoy están promoviendo eso. Lo que acá hay que analizar es el fenómeno del signo político de este gobierno. Sí te voy a decir por qué queda ella como primera ministra. Sí. Porque el anterior ministro no pudo manejar, se llama porque está vivo pero ya no es primer ministro, Antti Rinne, no pudo manejar un conflicto sindical con el correo estatal de Finlandia durante 2 semanas, no pudo llegar a una solución, esto le ha producido millones de dólares en pérdidas y por eso es que le terminaron... Ese es motivo suficiente para hacer saltar uno el más fusible. Sí, exactamente. Pero déjame hacer que la emergencia de las mujeres en roles públicos y en roles políticos sí tienen que ver. Pero en este caso no es que los finlandeses dijeron queremos un gobierno feminista. Pero fue una casualidad. El fenómeno de que la mujer... Las líderes, que las otras personas que comparten la coalición también sean mujeres. Porque, analicemos cuántos hombres hay en los parlamentos en Finlandia y fue una casualidad. Un dato, de los 19 ministerios finlandeses, de los 19 que hay, ¿sabés cuántos están encabezados por mujeres femenina en lugares que son de dirigencia? Sí tiene que ver con el feminismo en el sentido de los aliados un poquito más del siglo XX vienen accediendo muy poco a poco,
con mucho sacrificio y con mucha lucha y resistencia por parte del género masculino, porque hay acceder a ciertos lugares. Porque en esos no es gratuito. países todos estamos de acuerdo que hay mayor equidad entre los hombres y las mujeres, desde ya que sí, y así tiene que ser, a eso tiene que tender todo ¿Pero vos el planeta. por qué crees que se llega a esa Pero equidad? este ¿Por un concepto fenómeno feminista tiene nada que... más? No, ese es el, si lo vamos a analizar así es el error. ¿Pero quién no, lo analiza Quique, así? no. Acá lo que sucedió en Finlandia, lo que sucedió en Finlandia es que gobierna la socialdemocracia. Y este fenómeno se está repitiendo en todos los países europeos. Gobierna la socialdemocracia. Ya la vez pasada expliqué de qué se trata el gobierno de esta internacional socialista. ¿Pero qué tiene que ver que gobierne la socialdemocracia y que justo sean las mujeres las que están al frente de este partido en Finlandia? Es un gobierno socialdemócrata que habla de, en lo cultural, ser de izquierda, ser pro derechos de las minorías, pro feminista, pro todo lo que se te ocurra, pro multicultural. En lo político, ser totalmente de centro, eso quiere decir que nadie se atreva a sacar los pies del plato, y en lo económico, ser de recontra ultraderecha neoliberal. Entonces, bien, el punto más importante es lo político, ser de centro y que nadie se les ocurra sacar los pies del plato. Y lo que están buscando en todos los países europeos con este movimiento de la internacional socialista es que todos los países puedan ser gobernados en piloto automático. Lo estamos viendo en España, lo vimos en Bélgica, lo vemos ahora pero Quique, en un Finlandia. segundo, porque si no, habla todo vos. La pregunta es, ¿por qué vos pensás que uno ve la noticia desde un punto de vista como que es feminista? Que un fenómeno novedoso y una casualidad. Pero qué curiosidad, son todas mujeres. ¿Cómo va a ser una casualidad que un país tenga de 19 ministerios, 12 manejados por mujeres? No, pasa que Quique está viendo el feminismo como una herramienta del sistema neoliberal. Esa es la visión, pero hay que tiene que ver separar los tantos. Que el sistema económico occidental es un fracaso, lo es. Ahora, eso no desmerece que la mujer como género, como persona, individuo que tuvo que luchar durante siglos y en estas últimas décadas viene logrando muy despacito avances, si bien la siguen matando y violando y masacrando en muchas partes del mundo, está logrando situaciones de poder, de manejo de distintas cuestiones en la política y en las empresas, y eso es bueno en términos de género y para la mujer. Ahora, que el sistema económico occidental, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, es un fracaso como neoliberalismo, sí, lo es, pero son dos cuestiones diferentes que se pueden tocar en algún punto, pero no desmerece la lucha que sí la mujer viene realizando. Me parece que no es casual que sean mujeres las que están liderando estos partidos políticos, porque son elegidas por el pueblo. En Finlandia existe la democracia. Digo, no es casual, me parece que hay todo un proceso de maduración por parte de la sociedad y de las propias mujeres, que empezamos a entender que somos muy capaces. Por supuesto. A ver, que quede claro, la equidad entre el hombre y la mujer es fundamental para la supervivencia del género humano. A ese nivel lo refiero. Claro, bueno, pero tengo un minuto para cerrar. Pero en lo político, acá es simplemente una casualidad lo que sucedió en Finlandia. No es que avanzó el movimiento feminista y tomó el poder y plantaron la bandera feminista. Es que nadie lo ve así. Bueno, pero no sé hay quién lo ve así. No, sí, en la prensa se están dando análisis de esa naturaleza. No, lo que pasa que bueno, es una, de verdad es un dato interesantísimo, ¿no? Ver cómo las mujeres logran hacerse en el poder en un país que es un ejemplo a seguir en muchos aspectos, ni que hablar en la educación. Es ultra conocida la educación en Finlandia, es modelo para cualquiera. Y les ha costado muchísimos años llegar a esto, como seguramente a la sociedad finlandesa le ha costado muchísimos años repartir un libro que dice todos deberíamos ser feministas. Por algo se reparte ese libro. Imaginen que eso sucede aquí en la Argentina y que ese libro le llega a Quique Romero, por ejemplo. Bueno, a ver, Eva Perón ya habló del feminismo. Eva Perón habló del feminismo. Sí, bueno, en Finlandia desde el año 1906 que existe el sufragio para las mujeres. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Ale Laura Garay. El próximo jueves, Quique,
Es el último programa del año. Sí. Vamos a ver si preparamos un especial con los acontecimientos más importantes. Si es que no nos lleva por encima todo lo que sucede en la actualidad, que últimamente no nos ha dado respiro a nivel internacional. Gracias por habernos elegido. Los esperamos el jueves que viene. Acuérdense siempre a las 23 horas.